exposición, que es la salud pública, digamos, la iglesia y políticas públicas de salud. Vale decir que una de mis disciplinas es la salud pública y ahora con la pandemia estuve nuevamente desempolvando algunas cosas que habíamos trabajado un grupo allá por los años 90 respecto a Biblia y salud. Pero una cosa importante que vale la pena observar es que en el tiempo bíblico había culturas que tenían desarrollada la medicina. Por ejemplo, los egipcios, los babilonios, tenían médicos y remedios especiales. Sin embargo, Israel, en comparación con ellos, no tenía un avance en ese sentido, pero sí lo tenía en salud pública. Contaba con un sistema de salud pública preventivo fuerte y con leyes sanitarias que integraban el elemento espiritual, higiénico y preventivo. Para corroborar eso, vayámonos al Levítico y a Deuteronomio. Y veremos que había esa integración. También se puede decir que el sistema de salud pública en Israel giraba en torno también al shalom, que apuntaba a experimentar una vida plena. Así que realmente podemos decir que partimos de ese modelo que era fuerte en salud pública y que ya Edesio ha explorado desde una perspectiva bíblica. Yo quisiera decir que rápidamente que con la pandemia se instalaron principalmente dos aspectos para poder manejarla. Vale mencionar que la pandemia colapsó el sistema hospitalario de todos los países, de manera que los gobiernos tuvieron que reforzar dos grandes medidas. Inicialmente una, que eran las medidas de protección. Cuando sobrevinieron las vacunas, entonces se empezó con esta otra medida que ha sido, en mi opinión, bastante eficaz. Pero ¿cómo ha respondido la iglesia a esta pandemia? Bueno, yo voy a hablar en cierta medida desde la perspectiva de mi propia comunidad de fe, con qué énfasis hicimos, y obviamente hay otros que tuvieron otros énfasis. Nosotros pensamos que definitivamente hay que descansar en una confianza en el control y la soberanía de Dios. Es bien conocido el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Pero también aplicar la prudencia, identificando riesgos y tomando medidas preventivas para mitigar el peligro. Como dice Proverbios, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, hubo varias respuestas que eran esperadas y que algunas iglesias sí las dieron, como el hecho de reconocer la realidad de la pandemia. Y esto parece un poco raro, ¿no? Pero un primer paso era reconocer que existía la enfermedad. Hubo grupos negacionistas. Otra es obedecer las medidas de salud pública, reconociéndose como una necesidad para el bien de todos. Otra, aplicarse las vacunas considerándolas como regalo de Dios. Y otra, reconocer, y aquí me gusta que hicieron una introducción muy buena los hermanos Valdir y David, porque eso nos ayudó como iglesia a responder también, reconocer que las comunidades de fe no dependen de un edificio o programas, sino que es un organismo vivo que responde a las demandas de los tiempos. Literalmente muchas iglesias se vinieron abajo porque son extremadamente edificio-céntricas. Pero siguiendo adelante, por razones de tiempo, yo quisiera que reflexionáramos también
¿por qué enfaticé en el hecho de reconocer la existencia de la pandemia? Y voy a hacer un poco de énfasis en eso, porque hubo varias iglesias que tuvieron, y eso alrededor de toda Latinoamérica, una actitud negacionista y hasta agresiva. Entonces yo podría decir que hay posiciones teológicas e ideológicas que se oponen a las medidas de salud. Entre las posiciones teológicas, obviamente se encuentran posiciones escatológicas extremas, que podríamos decir que llevan a un concepto, entre comillas, de inmunidad espiritual, en donde nosotros nos volvemos invulnerables y no tenemos por qué ponernos la mascarilla o cubreboca o barbijo, como le queramos llamar en diferentes países, pero que viven solo en la esfera sobrenatural. En este grupo podrían ubicarse varias de las iglesias o muchas de las iglesias de la teología de la prosperidad. Pero también, lamentablemente, a través del mundo y en Latinoamérica van tomando fuerzas ciertas corrientes ideológicas. Y ustedes saben que las corrientes ideológicas permean la iglesia. Una posición ideológica que ha influido ha sido la posición libertaria, que es una corriente que quiere reducir y hasta eliminar al Estado. No son los fines de esta exposición profundizar en eso, pero quería dejar esa inquietud, esa posición que en varios países se está ya en Argentina, en España, bueno, y en varios de nuestros países hay fuertes posiciones y ellos son los que a veces salen en manifestaciones en contra de medidas de protección, en no ponerse las vacunas, etcétera. Dicho sea de paso, desde el siglo XIX hubo movimientos desde las iglesias para oponerse a las vacunas. En Inglaterra, un pastor organizó una liga antivacunas ya desde el 1800. Pero en general las iglesias se han dado cuenta que las vacunas, como mencionaba anteriormente, son un regalo de Dios, porque han sido una herramienta para preservar y erradicar incluso algunas enfermedades. ¿Por qué ha habido esos problemas en las diferentes reacciones de las iglesias? Porque paralelamente a la pandemia del coronavirus o COVID-19, también se dio otra epidemia, que es la epidemia de la información. La Organización Mundial de la Salud la denominó infodemia. Y esta pandemia viene acompañada de información en sobreabundancia. Lamentablemente también en desinformación, rumores y falsas teorías conspiratorias, lo cual dificulta que muchas personas puedan distinguir entre la verdad y la falsedad y les impide tomar decisiones sabias e informadas. Para tomar una posición responsable, es vital establecer cuáles son fuentes fiables, verificar hechos y responder de manera apropiada ante la desinformación de plataformas específicas. Entonces, recordemos que pueden haber comunicaciones científicas, comunicaciones oficiales de gobiernos y organismos sanitarios de todo el mundo, pero por otra parte hay artículos periodísticos y editoriales, así como mensajes de bloggers, podcasters e influencers en las redes sociales. También se puede ver información distribuida por amigos y familiares a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Y todo eso, la iglesia lo ha absorbido también y ha influido en la conducta de la iglesia ante la pandemia. Quisiera mencionar que, para repasar bien, que la información en la transmisión ajustada
a los conocimientos actuales y que pueden variar de acuerdo a nuevos descubrimientos. Con la pandemia han habido ciertos cambios de información, pero en general ha girado en torno a la alta infectividad y por eso lo de cubrirse la boca y la nariz, lo de guardar distancia social, lo del confinamiento en el caso extremo cuando fue el pico, pero ahora ya que se cuentan con las vacunas, la información se refiere a poder informar adecuadamente acerca de las mismas. Quisiera mencionarles que en otro ministerio donde yo soy directivo, que es la Unión Bíblica, que es a nivel global, tuvimos que responder junto con otro hermano, nos tocó desarrollar un documento para responder preguntas sobre las vacunas. Y había preguntas, bueno, que no voy a mencionar aquí, pero nos tocó hacer tanto reflexión teológica como aplicación de la información médica actualizada. La otra es la información errónea, que es falsa, aunque no se genera con información de hacer daño a otras personas. Muchos hermanos comparten información acerca de la pandemia, es que me dijeron tal cosa o que un vecino me mandó esta información. Pero finalmente está la desinformación, que esa es información falsa generada con la intención de aprovecharse de ella o causar daño. Entonces, para finalizar con lo de la infodemia, pero que me parece importante y que nos ayudó como iglesia, es evaluar la fuente, ir más allá de los titulares, identificar al autor, comprobar la fecha, examinar los hechos probatorios, comprobar la propia tendencia del lector y consultar con organizaciones fiables dedicadas a comprobar hechos. Hay, por ejemplo, organizaciones como la Fact Checking Network, que es para chequear acerca de noticias falsas. Aquí sí que se aplicaría el popular versículo de 1 Tesalonicenses 5:21. Y yo lo leo en la versión, la palabra. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Claro, la iglesia también forma parte de la sociedad. Eso es innegable y también tenemos la famosa oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, en donde él ora por sus discípulos, por sus seguidores, por su iglesia. Y habría que decir lo siguiente, que no hay que separar la iglesia y el resto de la sociedad. Nosotros vinimos trabajando en nuestra iglesia desde hace aproximadamente 6 años, un énfasis especial, sin saber que iba a venir la pandemia, en dos puntos. Una, que la iglesia no son los edificios y que la iglesia no son los programas, sino que somos las personas, somos organismos vivos. Y el otro es que usábamos una figura de un virus, miren, sin saber lo que iba a venir un virus, el virus del coronavirus. Y le llamamos el virus DSS, la división entre lo secular y lo sagrado. Entonces, si recordamos la oración de Jesús, él nos habla de que los cristianos no somos del mundo, que significa marcar una diferencia, al no validar los valores de una sociedad individualista, consumista, que promueve la avaricia, la destrucción del medio ambiente, etcétera. Pero al estar en el mundo, la iglesia está llamada a ser un factor transformador y de interacción con la sociedad. Ahora, ¿cómo esperamos que la iglesia reaccione? Y es lo que digo, lo estoy diciendo en base a cierta experiencia que vivimos nosotros. Una es fortalecer la reflexión bíblico-teológica y qué bueno que un hermano, un biblista como el hermano Edesio haya participado y lo animo a que podamos trabajar en esta temática. Fortalecer la reflexión bíblico-teológica y recursos educativos para promover la prevención para sus miembros, pero también para la población en general. Fíjense que con la pandemia yo me di cuenta, bueno, nosotros, voy a hablar de Honduras,
pero sé que puede ser similar en otros países. Somos un país muy religioso, donde el 90% se considera cristiano, católico, protestante, evangélico. Obviamente es una religiosidad un poco ligera, por no usar el término, por el anglicismo light, pero que a veces se entiende más. Y necesitamos promover aún en medio de la comunidad una adecuada interpretación. Fíjense que yo también propondría que necesitamos, y ya lo han hecho, por ejemplo, René Padilla en un libro acerca de los evangélicos en la política desarrolló un estudio sobre Romanos 13, pero yo creo que debemos desarrollar una adecuada interpretación. Por ejemplo, hay otros pasajes que se refieren a la relación iglesia y Estado, entre la relación iglesia y gobierno. La iglesia necesita colaborar. Nosotros somos de una línea que respetamos el Estado secular y que reconocemos la separación entre iglesia y Estado, pero también reconocemos una colaboración saludable entre la iglesia y el Estado. Bueno, superar, y lo mencionaron los hermanos David y Valdir, sobreponerse al modelo cultico de reuniones tradicionales en edificios y adaptarse a las medidas recomendadas. Esto debe llevar a modelos creativos y también utilizar los recursos de la tecnología de la información y comunicación, los TIC. Pero una cosa importante es desarrollar un estilo de amor en acción, sensibilización y solidaridad, que me gustó que fue tratado en la primera conversatorio, porque nosotros pudimos experimentar eso de ver cómo la iglesia puede ser solidaria en tiempos en que hay desempleo, en que hay falta de alimentos, en que hay problemas de salud. Y nosotros en nuestro país decimos, hay un refrán que dice que nos llovió sobre mojado, porque realmente tuvimos 2 huracanes el primer año de pandemia. Ya estoy llegando, Ramón, ya sé que ya estoy llegando a los 18 minutos, así que ya voy terminando. Así que la iglesia puede marcar una diferencia que la saca de las 4 paredes y que desarrolla un estilo de amor en acción, sensibilización y solidaridad. Yo termino con una reflexión de un reconocido teólogo católico, Henry Nouwen. Recordemos que en Colosenses 1:9, y nuevamente uso la versión La Palabra, dice lo siguiente: por eso desde el día que nos enteramos de todo esto, no cesamos de rogar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad, que los haga profundamente sabios y les conceda la prudencia del Espíritu. Por lo tanto, necesitamos discernimiento y acción, y por eso, tomando como base ese versículo, Nouwen dijo lo siguiente: el discernimiento es una comprensión espiritual y un conocimiento vivido de cómo Dios está activo en la vida diaria. Se adquiere mediante la práctica espiritual disciplinada. El discernimiento es vivir con fidelidad y escuchar el amor y la dirección de Dios para que podamos cumplir con nuestro llamado individual y nuestra misión compartida. Con esto termino.